dice ahí en el versículo 28 del capítulo 8 de Juan. Vemos allí, en el 30, perdón, dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y en el 31 dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Entonces, el mensaje que había predicado Jesús había impactado a muchos corazones. Y entre ellos a algunos judíos. Pero me llama la atención después lo que Jesús dice. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Creer en Dios es fácil. ¿Por qué? Porque todo mundo cree en Dios. Dice la Escritura que aún los demonios creen y tiemblan. Todo mundo sabe que hay un Dios. Todo mundo sabe que existe un Dios. No hay, dice un teólogo llamado Luis Berkhoff, no hay una persona en el rincón de la tierra que no sepa que existe un Dios. Todo mundo sabe que existe un Dios poderoso. Por lo tanto, no existe ateo. Todo mundo sabe que hay un Dios. Pero lo difícil para el hombre le es fácil creer. Pero al hombre le es difícil permanecer en Dios, permanecer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios confronta el pecado del hombre, he ahí donde el hombre se aferra al pecado, he ahí donde el hombre dice, tú no me vas a poder quitar esto que tanto amo hacer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a la escritura confronta nuestro pecado. Y era precisamente el problema de los fariseos. El problema de los fariseos no era el que Jesús sanara, el que Jesús orara por enfermos, el que Jesús orara por paralíticos, etcétera, por endemoniados. No, el problema de los fariseos con Jesús era que Jesús, cada vez que hablaba con ellos, confrontaba el pecado de ellos. Los fariseos y escribas no tenían ningún problema con las obras. El problema de los fariseos era de que cada vez que Jesús les hablaba, les exponía su pecado. Y eso es precisamente el poder de la palabra. Expone el pecado. Pero la palabra de Dios, al exponer el pecado, hace libre al hombre. Pero cuando la palabra llega al corazón del hombre, la palabra confronta. Y cuando la palabra confronta al hombre, entonces el hombre, ¿qué es lo que hace? Resiste ahí el pecado. ¿Por qué? Porque el hombre es hacedor de pecado. El hombre, para que pueda conocer a Dios, el hombre, para que pueda entregar su vida a Dios, necesita ser golpeado con un poder poderoso en su mente para poder reconocer que es pecador y para poder ser libre. Con el simple hecho de decir yo creo, no hay un efecto especial. Pero cuando Dios golpea el corazón y dices creo, es porque Dios te está llevando a que tú creas. No realmente porque tú dices que crees. Ahora, es fácil creer, pero no es fácil permanecer. Por eso Jesús les dice, si ustedes permaneciereis, vemos que después del mensaje, muchos dijeron, oh, esta palabra es poderosa, él sí es rabí, él sí es un buen rabí, un buen maestro. Pero Jesús, conociendo su mente y su corazón, Él dice, si ustedes permaneciereis en mis palabras, ustedes serán verdaderamente libres. Si ustedes permanecen. Jesús sabía que ellos, tarde que temprano, no se iban a alejar de Él, porque ellos iban a ser tentados por Satanás, ellos iban a ser tentados por su pecado e iban a regresar nuevamente a lo que eran antes. Entonces Jesús dice, si ustedes permanecierais en mis palabras, ustedes serán verdaderamente libres. Pero por lo tanto no van a permanecer
Entonces vemos que ahí Jesús está hablando como en tiempo futuro, diciendo ustedes no van a permanecer. Y es precisamente eso aquí, que el hombre debe permanecer, el hombre que ha sido transformado por la palabra de Dios, la persona que ha sido golpeada en su corazón fuertemente por el Evangelio. Esa es la persona que permanece, que aún así vengan luchas, que aún así vengan pruebas, que aún así vengan tentaciones, lo que venga en medio de cualquier situación, esa persona se mantiene firme y permanece en Dios. ¿Por qué? Porque el